Bendito sea el Señor, hermanitos. Hoy es la segunda lección del seminario El poder de las palabras. Esta segunda lección se llama El poder creador en usted. Bendito sea el Señor. Recuerde que todos nosotros, Dios nos ha dado poder y autoridad. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que comprender, ¿verdad?, que esa autoridad y ese poder viene por las palabras. Y eso es un poder creador que Dios nos ha dado también, porque recordemos que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y a su semejanza. Bendito sea el Señor. Entonces, para que lo comprendamos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede crear, cada uno de nosotros puede crear el futuro también. ¿Cuánta gente está hablando ahorita y solo lo que habla es negativismo, destrucción? Y ese es el futuro que se están formando. Sobre todo los papás cuando se enojan con los hijos y les hablan, es que usted no sirve para nada, que usted es esto, que nada le va a salir bien y cosas así, ¿verdad? Le estamos edificando un futuro fatal a nuestros hijos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Para eso son este seminario, hermanos, para que le pongamos atención a nuestras palabras, sobre todo a todos aquellos que se están preparando, ¿verdad?, para ser líderes. ¿Qué es un líder? Es alguien que va a guiar a otras personas, alguien que tiene gente siguiéndolo, pero hey, si la gente lo ve que usted habla feo, entonces, ¿qué va a aprender, verdad? Bendito sea el Señor. Así que vamos a poner esta segunda lección en manos del Señor y para que el Señor nos hable, ¿verdad? Bendito Señor, Padre eterno, le damos la gloria y la honra y le pedimos, Señor, que nos ilumine, Señor, el entendimiento, que nos ayude a cambiar de actitud, Señor, porque hay veces somos obstinados y queremos hablar a lo que se nos antoje, Señor, y ahora somos sus hijos. Necesitamos aprender como hablaba Jesús, Señor. Bendito Dios, por eso le pedimos, Señor, que estos temas se nos guarden, que cada persona que lo escuche, Señor, ahí lo va a tener en WhatsApp, que logre tal vez guardarlo en otro archivo, para que lo tenga ahí y lo esté repasando, Señor. Porque todo esto es poder de Dios, todo esto es conocimiento. Entonces, Señor, le pedimos que lo valoremos, Señor. Ponga humildad en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos a tener humildad para reconocer que no lo conocemos todo, Señor, que necesitamos aprender cada día. Señor, muchas gracias por la atención de cada hermanito que está escuchando. Bendito Dios, y le damos la gloria y la honra a usted, Señor, por todos los que se están uniendo también. Bendito Dios, a los cuales les damos la bienvenida, Padre. Señor, y que su gloria y su misericordia se manifieste en todos ellos, Señor. Papá precioso, bendecimos este tema y, Señor, lo vamos a poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, hermanitos, cada uno de los seres humanos fue creado a imagen de Dios y a su semejanza. O sea, ¿qué pasó? Salió poder creador de la boca divina de Dios cuando cada uno de nosotros fuimos formados a imagen de Dios. Después, de acuerdo con las escrituras y con lo que Jesús dijo, el mismo poder creador habita ahora en nosotros. Adán cometió un error, él cedió la autoridad del hombre, la autoridad que Dios le había delegado al hombre se la cedió a Satanás. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús recuperó esa autoridad cuando él vino a nacer a través de una virgen, ¿verdad? Entonces, ese poder está ahora para cada uno de los que deciden recibir a Cristo en su corazón. Recuerde que Él es el que recuperó esa autoridad. Entonces, al estar Él en nuestro corazón, tenemos esa autoridad de nuevo. Entonces, la manera en que Jesús nació de una virgen es la misma en que Dios creó el universo. Dios dijo que lo haría. Y no es imposible para Dios realizar todo lo que Él ha prometido hacer. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo fue esto? Cuando Dios encontró una mujer que estuviera de acuerdo con Él. Se pudo cumplir la palabra. Y eso está en Lucas 1:34, donde llegó el ángel, ¿verdad? Y entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no dudó que pudiera ser, tan solo ella preguntó, ¿cómo? Y él dijo, ahí en Lucas 1:35, el otro versículo que sigue, el ángel explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? En el versículo 38
María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, escuchen, a tu palabra. ¿Lo ven? El poder de la palabra ahí. Ella convino con la palabra al establecer ese hecho sobre la tierra y este se cumplió. ¿Acaso es irrazonable creer eso, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice en su palabra de simiente corruptible, que no somos renacidos. Dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera Pedro 1:23. Eso es lo que dice el Señor. Nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. O sea, cuando recibimos a Cristo, renacemos de nuevo. ¿Cuál fue el proceso que pasó aquí, hermanos? María, ella se dispuso y prestó su vientre. Por eso ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme el plan que usted tiene. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no prestamos nuestro vientre, ¿verdad? Sino que lo que le entregamos, lo que le prestamos, lo que le damos al Señor es el corazón. Él viene a establecer esa naturaleza nueva. Por eso es que somos renacidos de nuevo. Es en el Espíritu, es donde está Dios ahora. Dios, Él vino a hacernos renacer por la palabra de Él. Entonces, entre más conozca usted la palabra de Dios, más vida de Dios va a tener en usted, hermanos. Bendito sea el Señor. Eso es el mismo proceso. María prestó su vientre para que naciera el Hijo de Dios. Usted está prestando su corazón, su espíritu, para que renazca ahora el nuevo Hijo de Dios, que es usted renacido. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios implantada en su espíritu hizo que usted llegara a ser una criatura nueva, que nunca existió antes, nacida de nuevo, del espíritu del Dios viviente. Y cualquiera puede decir, pero ¿cómo? Ya yo estaba aquí, sí, pero la criatura que está en el espíritu ahora, esa nueva creación, es una experiencia nueva que vamos a tener, hermanos, de vida. Es una expectativa nueva de vida. Son experiencias nuevas de vida que usted antes no las podía haber tenido porque no estaba conectado con Dios. En el momento que usted se conecta con Dios a través de establecerse la nueva naturaleza, usted ya empieza a tener necesidad de Dios. Usted empieza a tener amor de Dios. Usted empieza a tener pasión por el servicio a Dios. Usted empieza a tener relación con Dios. Usted empieza a ver el mundo espiritual, hermano. Cosa que en el mundo usted no ve el mundo espiritual. Pero cuando renacemos de nuevo, el mundo espiritual se nos hace evidente. Y eso es para que lo entendamos, ¿verdad? Estamos teniendo una experiencia nueva en nuestra vida. El renacer del espíritu humano tuvo lugar debido a la palabra de Dios depositada en su espíritu. Esto hizo que usted actuara sobre la palabra y así nació de nuevo. Una vez que fue pecador, usted fue hecho una nueva criatura. Ahora usted es nacido de nuevo, recuerde esto. Justicia de Dios es ahora, plenamente habilitado para estar en la presencia del Padre, en santa audacia. O sea, es decir, Padre, vengo a ti en nombre de tu Hijo Jesús, sin temor a condenación, porque soy justicia de Dios en Cristo. O sea, a través de la obra que hizo Jesús, a través de la vida nueva que usted tiene ahora como hijo de Dios, usted puede entrar a la presencia del Padre. Ya usted no puede, porque a mucha gente le pasa que por tanto pecado que cometió en el mundo creen que son indignos de estar en la presencia de Dios. Pero a través de Jesús, hermanos, cuando Jesús implanta su naturaleza en nosotros, la nueva creación, ya usted se siente perdonado. En usted ha sido, o sea, su vida ha sido justificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te cubre. Entonces, en el tiempo antiguo, recuerden que tenían que hacer un sacrificio y matar al corderito y con la sangre cubrían todos los instrumentos y todo, lo mojaban con la sangre para que hubiera redención. Ahora nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. O sea que cuando usted se presenta ante el Padre ve la sangre de su Hijo ahí derramada sobre cada uno de nosotros. Por eso es que somos justificados. Gloria al Señor. Por eso usted cada vez que entre a tener relación con el Padre, entre en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Y usted sin temor a condenación, porque recordemos que Jesucristo nos ha perdonado por medio de su sangre, Él nos limpió de todo pecado, hermano.
Ahora, si usted estando en Cristo, pues como dicen, mete los escarpines y de ahí cometió algún pecado, dice que tenemos un abogado ahora, Jesucristo. ¿Por qué es que necesitamos un abogado, hermano? Porque Él va a estar en la presencia de Dios peleando por nosotros, por nuestra causa. Y el Señor, al ser un ser humano también, Él conoce nuestras debilidades, hermano. Por eso que Él va a estar allá abogando. Esto es, va a estar intercediendo por nosotros, diciéndole, Padre, ellos son carne también y tienen debilidades y pueden caer, pero yo ya pagué por ellos. Imaginen qué lindo eso. Bendito sea Dios. Cuando usted entra a la presencia del Padre, usted tiene que sentirse, hermanos, de la misma conciencia le va a decir a usted si usted está apto para entrar a la presencia del Padre o no. Porque si en usted hay pecado, la misma conciencia te está acusando. Siempre téngalo presente. Cuando un hijo de Dios comete un error, el Espíritu Santo empieza a redarguirlo. Y cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, nos sentimos avergonzados. Ese es como decir, la alarma que hay. Cuando usted va a orar a Dios, hermanos, y usted siente condenación, mejor pare y dígale, Señor, yo creo que hice algo que no le gustó a usted, he pecado en algo, algo hice y le pido perdón. De una vez, hermano, porque usted tiene que entrar a la presencia de Dios justificado, recuerde. Porque así entonces no le vamos a dar lugar al diablo de que nos esté acusando y señalando, ¿verdad? No hay un pobre pecador arrastrándose culpablemente y rogando, ay Dios, ayúdame por favor, como dicen algunos cantos, ¿verdad? No nosotros, nosotros somos la justicia de Dios, somos coherederos con Jesucristo. Esa palabra plantada en nuestro espíritu y en su espíritu hizo de usted una nueva criatura. Así lo declara la palabra. Bendito sea el Señor. Somos nuevas criaturas, hermano. Ya usted dejó de vivir por la naturaleza caída. ¿Por qué? Porque ya el pecado a usted no lo gobierna. Pero una persona del mundo sin Cristo está gobernado por el pecado. El poder del pecado está activo en él. En nosotros no. En nosotros Dios quitó el gobierno del pecado. Ya el pecado no nos controla. Es cierto, tenemos influencias para el pecado, pero eso no nos puede controlar, porque inmediatamente nos arrepentimos, hermanos, y Dios nos perdona. Recordemos que Jesús es la palabra hecha carne. Quiero que usted vea cómo Dios hizo que una virgen concibiera y diera a luz un niño. Ella misma dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra estaba en el principio con Dios, la palabra llegó a María y le dijo, se cumplirá. ¿Qué dijo María? Yo recibo la palabra, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces, ¿qué pasó? Ella primero recibió la palabra en su espíritu, o sea, en su corazón también, y después esta se manifestó en su cuerpo físico. La palabra de Dios fue implantada en su vientre. Ese fue el embrión, fue la semilla, y se encarnó. Así como la palabra viva de Dios depositada en nuestro espíritu trajo una nueva creación de vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Qué tremenda la palabra, hermano. Cómo produce vida la palabra, ¿verdad? Pero cuando la aceptamos, cuando la agarramos para nosotros, cuando la ponemos por obra, cuando se guardó en nuestro espíritu, bendito sea el Señor. Ahí es donde empieza a generar la vida. Gloria a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios se formó en su vientre, literalmente, y se encarnó. La palabra de Dios vivió, caminó, habló sobre esta tierra. Vino aquí a destruir la obra que el diablo hizo en Adán. La obra que se había hecho en Adán era la destrucción de la creación de Dios y de la capacidad de Dios para orar a través del hombre. Eso fue lo que vino a interferir el diablo, hermanos. O sea, le truncó a Dios, por decirlo así, ¿verdad? Le frenó a Dios la capacidad de que nosotros pudiéramos hacer algo para glorificarlo a Él, ¿verdad? Ya Dios no opera en el hombre. El diablo truncó a través del pecado, a través de la desobediencia, esa comunión. Pero ahora en Cristo, Jesús vino a recuperar esta capacidad. Lo hizo y la delegó otra vez al hombre. Pero eso sí, al creyente, hermanos. Al que recibió a Jesucristo, al que tiene al Hijo de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Jesús antes de su ascensión dijo en Mateo 28 y 18,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Jesús tenía toda autoridad. Después se dirigió a los creyentes y les dijo en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí no dice, y dejan una expectativa ahí por aquello de que, no, y sanarán, dice. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ahora ustedes van en mi nombre, ustedes echan fuera demonios, ustedes hablan nuevas lenguas, ustedes ponen manos sobre los enfermos y ellos sanan. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ahora está operando a través nuestro, entiéndalo, hermano, que es a través suyo, a través mío que Dios va a operar. Jesucristo está en su corazón ahí, está en mi corazón. Es la palabra de Dios que está en el corazón ahora. La palabra encarnada, la palabra de Dios está ahora en nuestro corazón. Así como Jesús, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Él se movía y el poder de Dios actuaba. Así usted también. Si usted se mueve por la palabra, el poder de Dios va a actuar. Gloria a Dios. Entonces, ahora nosotros podemos disfrutar del poder de Dios, de la autoridad de Dios delegada. Esa autoridad Jesucristo nos la devolvió ahora, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, de esta manera el hombre no está solo. Está restaurado a su estado original. Está en mejores condiciones que nunca. Gracias a Dios. La persona nacida de nuevo es coheredera con Jesús. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Qué lindo eso. Si Jesús es justicia de Dios, entonces usted es la justicia de Dios en Cristo. Recuerde esto. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos dejar de decir, Señor, soy indigno. Recuerde eso, hermanos. Ninguno de los nacidos de nuevo es indigno. Gracias a Dios, si Jesús no es indigno, usted tampoco. Usted tiene el derecho de presentarse ante el trono de Dios. Recordemos que Jesús para eso murió y resucitó, hermanos, para ser Señor. Él nos abrió el camino a través de su carne. Gloria al Señor. Muchas veces hemos sido derribados y el diablo nos ha pisoteado por ese sentimiento de indignidad. Hay mucha gente que se siente indigna aún siendo creyente, hermanos, aún hasta sin tener pecado activo y se sienten indignos. Pero no, hermanos, ya Jesús nos hizo dignos por la obra que Él hizo y porque está en su corazón ahora. Gloria a Dios. Esta palabra, cuando llegue a su espíritu, usted nunca va a ser el mismo. Por eso agarre la palabra, hermanos, levántese y entre a la presencia de Dios. Dios lo quiere ahí en su presencia todos los días, hermanito. Porque es todos los días que tenemos que comunicarnos con Dios. Nosotros ya no dependemos del mundo, no dependemos de lo que vemos, no dependemos de lo que sintamos. Nosotros dependemos de la presencia de Dios. Y es continuamente que tenemos que estar conectados con Dios. Aún en los trabajos, ahí trabajando, usted puede estar conectado con Dios. Mientras está estudiando, usted puede estar conectado con Dios. Mientras está haciendo los quehaceres de la casa, usted tiene que estar conectado con Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay poder en sus palabras. Es por eso que él trata de desesperadamente hacerlo confesar duda, temor e incredulidad. Eso es lo que el diablo quiere. Una persona que se desconecta de Dios, rapidito está con dudas, está con incredulidades, está con dos pensamientos. En un momento sí, en otro momento no. El diablo quiere que usted confiese que usted es indigno después de haber nacido de nuevo. Y eso es contrario a la palabra, hermanos. Ya, si usted nació de nuevo, usted es digno de entrar a la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Usted no necesita de ningún intermediario. El único intermediario es Jesucristo y el Espíritu Santo. Nada más. Pero usted puede entrar solito también. Usted simplemente le dice, Padre, vengo en el nombre de su Hijo amado, y ahí está usted en la presencia de Dios, hermanos. Inmediatamente Dios empieza a escucharlo. Usted fue indigno en algún tiempo. Estoy hablando de los que nacieron en la carne, ¿verdad? Y pecaron, hicieron desórdenes y todo, ¿verdad? Todo ser humano es pecador. Así por más angelito que usted lo vea, un chiquito recién nacido es un pecador porque ellos nacen con la naturaleza de pecado. Entonces, en algún momento de su vida va a pecar. Todos fuimos indignos. Pero ¿qué pasó? Cuando recibimos a Cristo, ese hombre viejo murió
igual como Cristo murió, crucificado. Cuando Cristo resucita, Él nos resucitó con Él. Entonces, ahora cada uno de nosotros es una nueva criatura en Cristo. Y si alguno está en Cristo, no puede ser indigno. La palabra lo dice claramente en 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, yo le pregunto, ¿usted está en Cristo ahora? ¿Usted decidió seguir a Cristo? ¿Usted decidió aceptar la palabra de Dios en su corazón? ¿Usted decidió obedecer a Dios? Esto es estar en Cristo. Esto es aceptar el plan de salvación que Dios nos regala. Eso es estar en Cristo. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, revísese usted ahí. Hágase la pregunta, ¿estoy en Cristo? ¿O estoy jugando de vivazo, o para que me vean? ¿O en realidad mi corazón siente que ahí está Dios? Porque si usted no siente que Dios se mueva en su vida, hermano, es porque todavía no ha sido sincero con Dios y no lo ha recibido sinceramente. Recuerde que para recibir a Jesucristo hay que hacer una oración y decirle, Señor, yo le doy permiso que entre a mi corazón. A Él no se le puede simplemente ahí decir uno, ay, soy cristiano, y sin haberle dado permiso de que Él dentro, porque Dios es un caballero. Dios pide permiso. Recuerdan, Él toca el corazón, dice, Él toca la puerta y llama. Si alguno le abre, dice, Él entrará y cenará con Él. Yo no sé cuántas veces el Señor le ha tocado la puerta de su corazón, pero si usted está escuchando hoy este tema, yo creo que hoy es el día que usted le sea sincero con Dios y le diga, Señor, yo en realidad quiero ser hijo de Dios. Yo en realidad quiero recibir a Cristo en mi vida y en realidad recibo la palabra y declaro que ahora soy un hijo de Dios, pero siempre y cuando tenga a Cristo en el corazón, hermano. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron. Esto es las obras de la carne, las obras viejas, la naturaleza vieja pasaron, dice. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. O sea que de aquí en adelante, de Cristo en adelante, recuerde, Cristo vino a partir la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Así es la historia. Hoy la historia de mi vida también la partió Cristo. Antes de Cristo era una basura de ser humano, por decir algo, ¿verdad? Era un hombre malvado de todo, sin temor a Dios, pero después de Cristo soy una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Dice entonces, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios estaba en Cristo. O sea, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Él mismo nos reconcilió por Cristo, ¿verdad? Por Jesús. Recuerde que Jesús tomó forma de hombre. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ah, bendito sea Dios. Entonces no es solamente ser creyente y seguir a Cristo, sino que tenemos una misión. Nos dio un ministerio. Cada uno de nosotros está metido en el ministerio que tenía Jesús. Ahora, ¿qué andaba haciendo Jesús? Él andaba hablándole a todo el mundo, hermanos, de la salvación. Él andaba hablándole a toda persona de que Dios venía a salvar al mundo, que Él es la salvación, que Él es la puerta. Él venía a cambiar las costumbres religiosas de aquel entonces y las viene a cambiar ahora también. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay un solo camino, hermanos. Solo una persona nos puede salvar, Jesucristo. Nadie más de ahí puede salvarnos. Nadie más puede hacer nada por nosotros. Jesús fue el que subió a la cruz, recuerde. Entonces, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto es, nosotros tenemos que continuar el ministerio de Jesús. ¿Cuál era? Irle a hablar a todo el mundo, a las personas que usted puede alcanzar y decirles que hay oportunidad de salvación para su alma. Bendito sea el Señor. Para que se logren reconciliar con Dios, porque todo ser humano que nace en este mundo nace cortado de la presencia de Dios. Pero a través de Jesús, Jesús nos conecta. Entonces, eso es el ministerio de la reconciliación. Lograr que la gente se reconcilie con Dios, hermanos. ¿Cómo era esto posible? Continúa diciendo ahí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Imagínense, Dios mismo estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vean qué lindo eso, hermanos. Jesucristo no vino a condenar a nadie. Por eso usted no tiene que sentir condenación. Si usted tiene a Cristo en su corazón,
Jesucristo a usted no viene a señalarlo ni a juzgarlo. Él lo que quiere es que usted se arrepienta y le dé oportunidad de rescatar su alma cuando usted empieza a conocer la palabra. ¿Y qué pasó? Al no contarle a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿lo ve? Así que cualquier persona puede transmitir un mensaje para que la gente se reconcilie con Dios. Esa palabra no proviene ni de uno, simplemente es un estímulo que el Espíritu Santo hace en la persona para hablarle a otra. Bendito sea Dios. Entonces, dice ahí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Lo ve? Que va a ser Dios a través de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Nosotros tenemos que hablar a las personas y explicarles que están alejados de Dios, que tienen que reconciliarse con Dios. Dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este era Jesús, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Entonces, de manera que si usted está en Cristo, hermanos, usted no puede sentir ninguna condenación de nada. Porque recuerde, Jesús pagó en la cruz por usted. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros debemos de entender esto, hermanos. Nuestras palabras deben de ser palabras llenas de fe. Porque ¿qué pasa si a usted lo escucha el vecino, el mismo familiar suyo? No es que usted es cristiano y está hablando un montón de tonteras. Entonces, hasta eso, hermanos, el testimonio tenemos que cuidarlo. Ya usted no es cualquier persona, recuerde. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted se convierte en una figura pública. Porque los ojos de las personas incrédulas van a estar puestas en usted para ver en qué momento usted falla para estarlo juzgando. Así pasa, hermanos. Entonces necesitamos tener palabras llenas de fe, que la gente mire en nosotros a Jesús. Vamos a ver lo que Jesús tuvo que decir sobre las palabras llenas de fe. Gloria al Señor. Veamos cómo Él utilizó sus palabras y cómo ellas le sirvieron. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo del 11 al 14, leemos, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Gloria al Señor. Jesús había ido a la higuera a recoger algunos higos y no encontró ninguno. Y dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se fue. Cuando ellos regresaron por el mismo camino al día siguiente, dice el versículo 21 ahí, que los discípulos llamaron la atención de Jesús hacia la higuera. Y dijeron, así como parafraseado, ¿verdad? Las hojas están marchitas, la planta murió desde las raíces. ¿Te diste cuenta, Jesús? Es el mismo árbol que maldijiste. Como para parafrasearlo, ¿verdad? Porque ellos se asombraron de ver que esta higuera estaba completamente seca, bendito sea el Señor, con un día. Ahora, uno se pregunta, qué raro, ¿por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de frutos, verdad? Aquí es donde entendemos la palabra maldecir. Maldecir quiere decir hablar negativamente. Note que en la Biblia Jesús lanzó una maldición sobre la higuera. Nosotros como creyentes hemos lanzado maldiciones sobre personas por las palabras de nuestra boca. Y se ha oído gente haciéndolo. Algunos han llegado a ser salvos en los servicios de la iglesia, ¿verdad? Estas personas dicen, los conozco. Se salvan cada vez que hay avivamiento. Tan solo observa, se van y en 3 semanas de cierto regresan en pecado. Y así pasa con mucha gente. Y de cierto en realidad regresan llenos de pecado. Pensaron que habían, o que hablaban proféticamente, pero no fue así. Maldijeron y dicen, ¿lo ves? Te lo dije. O sea, muchas personas están en los mismos, en las mismas iglesias, hermanos, de ahí, maldiciendo a los mismos hermanos. Tal vez un hermano que está en un momento lleno de avivamiento, ¿verdad? Y le dicen, usted va a ver, dentro de unos días va a estar peor. Y eso son maldiciones.
Mira, tanto, yo no sé ni para qué habla en lenguas, y por sí es una gran, chismosa en el vecindario, hablando mal. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Más bien debemos alegrarnos cuando alguien está, siendo tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, a una persona que está empezando y está siendo tocada por el Espíritu Santo, muchas veces la unción del Espíritu Santo se canaliza hacia las emociones, y eso hay que ayudar a la persona a decirle que la canalice al Espíritu para que tenga más fortaleza, ¿verdad? Porque las emociones se disparan. Estas personas no controlan las palabras, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se convirtieron en parte del problema. Las palabras de sus bocas funcionan contra aquella persona. En vez de decir palabras llenas de fe como el poder de Dios es suficiente para guardarlos, el poder de Dios es suficiente para sostenerlos, el poder de Dios los librará y no caerán, o el poder de Dios los va a guardar y creo que van a permanecer. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con estas personas que hablan así, mal? Eso es maldecir. Maldecir es hablar mal. Entonces, ¿qué pasó? Han sido engañadas por el diablo para hacer que por las palabras de sus bocas dañen lo que Dios está tratando de construir. Y eso pasa mucho, hermanos. Por eso es que usted no debería, o sea, como creyente tenemos que ser prudentes. Así sea usted joven o adulto, como sea. Usted nunca le cuente sus proyectos a alguien que no sea lleno del Espíritu Santo, hermano. Porque si usted tiene un proyecto en mente y usted se lo cuenta a cualquiera, le va a decir, ah, no, hombre, eso no le va a servir a usted. Entonces, mejor calladito, más bonito. Háblelo con el Señor. Cuénteselo a una persona que usted vea que es de testimonio, para que oren y lo dirija por medio del Espíritu Santo, no que lo maldiga. Porque así pasa, muchas veces se truncan las cosas por hablar más bien. Necesitamos, hermanos, cuidarnos. Nosotros no podemos ser parte de lo que el diablo quiere hacer. Nosotros tenemos que ser más bien de los que andan destruyéndole las obras al diablo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener una fe de buena calidad. Gloria al Señor. Note que Jesús sabía que había poder en sus palabras. Cuando habló a la higuera, ésta se secó y murió. En el versículo 22 dice, tened fe en Dios. En otras palabras, tenga fe en Dios. Después, en el versículo 23, Jesús cuida de explicar a sus discípulos cómo funciona la fe en Dios. Usted y yo necesitamos saber cómo funciona. Si usted tiene fe en su corazón, es esta la fe de buena calidad, la de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, así hágase, ¿verdad? Y dice, ¿será esta o no la fe de buena calidad? Claro que sí. O sea, porque Dios repartió a cada uno. Recuerden que dice, si tuvieras fe como la semilla mostaza. O sea, Dios reparte una medida de fe a cada creyente. Cuando usted se convierte al Señor, Dios le reparte una medida de fe. Pero la fe es como una semillita, hermano. Usted tiene que hacerla crecer. ¿Cómo la hace crecer usted la fe, hermano? Recuerde que la fe tiene que ir amalgamada con la palabra, no con lo que a mí se me antoje, no con lo que me cuentan, no con lo que escucho, no con lo que veo, no, con lo que dice Dios. La fe debe ir amalgamada con la palabra. Entre más usted incluya la palabra de Dios a su fe, hermanos, así usted va a ver a Dios hacer obras. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Esa es la fe de buena calidad. No dice una medida, sino la medida. Es la misma medida que cada uno recibió al nacer de nuevo, como les digo. El problema es que algunos no la han desarrollado. Entonces, la palabra nos dice cómo desarrollar la fe. Y dice ahí en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En el griego literal dice, la fe viene al recibir información, pero la información de Dios. Entonces lo es. ¿Por qué? ¿Dónde se va a guardar la palabra de Dios? ¿Dónde va a usted a guardar lo que escucha de la palabra de Dios, hermano? Eso queda guardado no en su mente racional, sino en su espíritu. Ahí es donde queda, en la nueva criatura. Ahí es donde se guarda. Porque la criatura antigua está saturada de la información del mundo. Pero en la nueva creación, en la nueva criatura, la mente está recibiendo la información de Dios. Gloria a Dios. Entonces, escuchar lo que Dios dice edificará la fe dentro de usted, porque Él puede cumplir todo lo que promete.
Pero si usted la fe la pone en otras cosas, si usted pone la fe en la ciencia, si usted pone la fe en lo que otros dicen, hermano, o en lo que usted cree que es, así no funciona. La fe tiene que ir con la palabra, debe aplicarse con la palabra. Jesús le dice cómo aplicar la fe de Dios, la de buena calidad, y hacer que funcione. Quizá usted ha tratado de hacerlo de muchas maneras, bombardeando las puertas del cielo con oraciones una y otra vez, y se ha dado cuenta de que de nada le sirvió, ¿verdad? Madruga y todo eso, y lo que hace es zapatear porque no hay una respuesta. Vamos a ver algo útil y tomémoslo como base para actuar. Aquí vamos a ver lo que Jesús dijo. En Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, escuche, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bendito sea el Señor. Jesús no habló únicamente de dirigirse a la montaña. Él expresó, creyere que será hecho lo que dice. Eso es lo que él está expresando. No importa el obstáculo, no importa a lo que se esté refiriendo. Él puso como ejemplo una montaña, por decir algo. Pero puede ser que esa montaña sea, por ejemplo, una mala noticia, que le van a rematar la casa, que no puede pagar tal cosa, que esto, lo otro, que hay rumores de que va a quedar sin trabajo, cosas así. O sea, eso puede ser la montaña. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que enfoca el Señor aquí con esto? Dice que si usted no duda en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que usted dice. Entonces, cuando hay duda, la palabra no funciona, hermano. Cuando hay duda, la fe no funciona. Usted tiene que estar seguro de que lo que usted habló, eso va a pasar. Yo les he contado que una vez una palmera, el diablo lo había usado para hacer unas formas ahí, y yo miré espiritualmente cómo una boca se formó y me hablaba en una palmera. Y un día me enojé y le dije a la palmera, sécate. Y esa palmera llegó a convertirse en arena de lo seca que quedó. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos poder en las palabras, hermano. Bendito sea el Señor. Todo lo que usted diga, debe cuidar lo que usted dice. Por eso necesitamos tener control de lo que hablamos, hermano. Debe creer que lo que dice, cualquier cosa que diga sucederá, hermano. Eso activará la fe de calidad de Dios en usted. Y aquello que diga sucederá. Lo que diga le será hecho. La Biblia dice, mantengamos firmes, firmes, sin fluctuar la profesión. O sea, en otra palabra, la confesión de nuestra esperanza. Eso está en Hebreos 10:23. No dice mantengamos firmes la oración, sino la confesión, la manera de hablar. Porque usted puede utilizar la fe para creer por un montón de cosas, hermanos. Pero si no está escrito en la palabra, si no tiene un respaldo bíblico, lo que usted está hablando se lo llevó el aire, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso que muchas veces no hay respuesta. Porque tenemos que orar conforme a lo que dice la palabra. Cuando usted hace esto, se está manteniendo firme. Tenemos que cuidar de que nuestra oración no gire siempre en el problema que tengamos. Usted tiene que orar por la respuesta de ese problema. Usted tiene que confesar, suelte el problema y agarre de su confesión. O sea, usted tiene que confesar la solución del problema, no ore el problema. Confiese la solución que dice Dios. Deje de orar el problema, hermanos, y comience a decir la respuesta. Porque es cierto, les digo, dice que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, recuerde. Hay que decirle, problema, el Señor me dice que ore de esta manera y esto se va a quitar. Porque el Señor me lo está confirmando. Porque es cierto, les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, Él lo va a hacer. Bendito sea el Señor. Cuando usted ora y dice, Señor, la montaña está creciendo, las cosas no mejoran. He orado y de nada ha servido. ¿Qué pasa? Se está manteniendo firme el problema ahí. Así no vamos a conseguir la respuesta. No lo logra. Está siendo parte del problema. La respuesta es la confesión. La respuesta es creer y confesar lo que la palabra dice, que el problema será quitado, la montaña será echada al mar. Debemos afirmar continuamente y confesar. Bendito sea el Señor. ¿Confesar qué? Lo que dice Dios, hermanos.
No sé cuál será su problema, si son las finanzas, si son las cuestiones en la familia, la salud, hermanos, el trabajo, las finanzas, las relaciones en la pareja. No sé cuál será la montaña, pero usted ordénele a eso que se tiene que quitar. Punto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y usted lo cree nada más. Esa es la respuesta. Usted tiene que confesar lo que dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Gracias, Dios. Aunque parece que la montaña crece, en el nombre de Jesús la veo quitarse con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe la veo quitarse. Hay poder creador dentro de usted. Aprenda a usarlo, hermano. Ese poder nos lo dio el Señor a todos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, para que vaya meditando, hermanos, ya llegamos al final. Esta es la lección 2. Bendito sea el Señor. La que se llama eh, el poder creador en usted. Recuerde que estamos en el seminario El poder de las palabras. Esta parte le sirva, hermano, bastante. Póngala por obra y verá que Dios lo va a respaldar a usted con lo que usted hable. No hable lo que a usted se le antoje, hable lo que dice Dios. La respuesta de Dios es la que se va a cumplir. Gloria a Dios, bendiciones.